cambio climático ya deja huella en diversas regiones del país. Por la extensión que tiene el estado de Tabasco, todos los impactos esperados asociados al cambio climático se presentan aquí desde hace tiempo. Que el cambio climático es una realidad. Tenemos más huracanes con mayor intensidad, los frentes fríos también son de una manera más violenta y si no, pues para muestra un botón. El año pasado sufrimos la peor inundación que se ha registrado en el estado de Tabasco, superando por mucho la del 2007, con récords en precipitaciones anuales. Tabasco es un estado altamente vulnerable, donde huracanes y frentes fríos pegan con mayor intensidad. Pero otro fenómeno natural, la erosión costera, se ha acelerado en la última década. Las costas de la región de la Chontalpa se están reduciendo. La erosión costera es que rompe, las marejadas llegan altas y va derribando casas, escuelas, está muy deteriorado ya toda la orilla de la playa. Hay muchísima gente que ya salió de sus viviendas y ya no regresa porque ya no tienen un patrimonio donde vivir. Esta casa no tiene mucho tiempo, tendrá como un año que cayó, más o menos. El municipio de Cárdenas es de los más afectados. En la Villa Sánchez Magallanes, la magnitud de la erosión se entiende al ver esta vieja estructura de un pozo. La erosión marina ha derribado casas y por eso quedó el pozo. Mire qué tanto nos ha llevado la erosión marina. Entonces, este es un hecho de que no es mentira lo que se le dice a las autoridades. Es un hecho comprobado que la erosión marina está totalmente acabando con nuestra villa. Uno de los factores que interactúan en la erosión costera es el incremento del nivel del mar. El cambio climático se asocia también al incremento del nivel del mar. En la comunidad vecina, Ejido El Alacrán, también es claro el impacto. En el 2018, por un frente frío, el mar se salió, como ustedes están viendo, y se llevó parte de la carretera. Aproximadamente es como unos 500 metros. La carretera, su anchura principal eran como de 7 metros. Ahorita pues ya erosión quedan como 5 metros más o menos. En esta parte, en la otra ya desapareció totalmente. Esta casa que están aquí, que era de mi hijo, otra de ellas que está acá, que era de mi madre igual, pues estaba lejos, había como unos 50 metros de aquí a lo que era el mar. Y este año que vino, pues ya nos rebasó lo que es el mar, ya nos afectó la casa, ya así que se la desbarató casi prácticamente el mar, pues. Ha habido zonas en donde ha habido un cambio de hasta 100 metros. Hay registros que dicen que hasta más de 400 metros desde hace unos 20 años. Más o menos la distancia que está donde está ahorita, donde está la rompe la marejada, ya mira, en la orilla, había un kinder. Había un kinder antes ahí. Había un kinder antes ahí, se llamaba Antonio González Alvarado. Había un kinder ahí. Ahí pasaba la carretera de aquí, la que iba de Sánchez Magallanes a Paraíso. En este ejido sobreviven de la producción de coco y la pesca ribereña, pero la laguna que desemboca al mar fue bloqueada por el fenómeno de agresión que se ha convertido en otro problema, ya que la fuerza del mar depositó ahí la arena y sedimentos que han arrancado de las playas. 6 años la barra que está tapada y cuando vienen esos tiempos de lluvia que llueve bastante, a veces 3, 4, 5 días, ya empiezan a bajar esa agua de los ríos podrida y se muere el pescado, ya viene el pescado bombado. Aquí se muere el ostión. Que los frentes fríos pegan muy duro en Tabasco. Con vientos de 100, 120, 130 kilómetros por hora, hay problemas y más que por el viento, por el oleaje que genera el viento. Entonces, el cambio climático es algo que está de fondo, que es un cambio gradual, por decirlo así, y que va amplificando los efectos de los sistemas meteorológicos. De acuerdo con el Atlas de Riesgo de la entidad, 40.000 personas están en alto riesgo por inundación, 16.000 por deslizamiento de laderas y 4.000 por erosión costera.
Todos ellos tendrían que ser reubicados, pero al menos la familia de Renan se resiste mientras el mar no llegue a sus cocales. Aquí, si no tienes mucho dinero, porque si un pescado agarra y ya comiste. Y en la ciudad, no, si no tienes trabajo, allá todo es comprado. La emergencia climática es ahora, y es el problema más importante que enfrenta la humanidad, ya que compromete el bienestar, así como el desarrollo social y económico de las próximas generaciones. Hay momentos en los que no lo sentimos tan cerca, no lo vemos, y eso es lo malo, ¿no? Tal vez es importante la semaforización en estos eventos para que la gente cree conciencia. La actividad humana es responsable del calentamiento global a partir del desarrollo económico basado en el uso de combustibles fósiles con efectos cada vez más visibles. Por lo que desde hace 30 años la comunidad internacional ha abordado la crisis climática por medio de las conferencias de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Fue en el seno de la COP21 en 2015 cuando se adoptó el histórico Acuerdo de París. Se centra en el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados centígrados e idealmente en 1,5 grados. J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé Accord de Paris qui figure dans le document. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. También se comprometieron a aumentar la capacidad de adaptación al cambio climático e incrementar los flujos financieros para el desarrollo resiliente y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Cinco años después, una semana antes del inicio de la COP26 en Glasgow, Reino Unido, la ONU advirtió que el planeta sigue inclinándose a un aumento de la temperatura global de 2,7 grados centígrados, un registro muy alejado del objetivo de 1,5 grados. The recent IPCC report already showed that unless we reduce global carbon emissions by 45% from 2010 levels by 2030, 100 months from now, we will not reach a 1.5 degree future. El reto en la COP26 es lograr que los líderes mundiales comprometan una reducción de emisiones más ambiciosa, ya que podría ser la última oportunidad del mundo para limitar el calentamiento global a menos de 2 grados. Y es que pese a la pandemia de COVID-19, las concentraciones de gases de efecto invernadero alcanzaron una nueva cifra récord durante 2020, situándose por encima del 149% sobre los niveles preindustriales, según la Organización Meteorológica Mundial. That humanity's future depends on keeping global temperature increase to 1.5 degrees Celsius by 2030. And we also know that so far, parties to the Paris Agreement are utterly failing to keep this target within reach. En la COP26 también se busca impulsar una meta universal de neutralidad de carbono hacia 2050 y cerrar la brecha de financiamiento climático para países en desarrollo. México se está calentando más rápido que el resto del planeta y además, por su ubicación geográfica y condiciones de la población, nuestro país es particularmente vulnerable al cambio climático. Lo que sí podemos decir es que ya hay manifestaciones muy claras de cambio climático en todas las regiones de nuestro país y en todas las regiones del mundo. Ahora, que estas se van a ir matizando, acelerando, acentuando de acuerdo a lo que hagamos. En 2015, México se comprometió a reducir 22% sus emisiones de gases de efecto invernadero y el 51% de carbono negro antes de 2030, metas calificadas como insuficientes. Con las políticas de los últimos 2 años, 3, pues creemos que es todavía más complicado llegar al cumplimiento de la meta, ¿no? al 2030, sobre todo porque se está favoreciendo un modelo energético
que no está privilegiando la entrada de energías renovables, ¿no? A finales de 2020, México ratificó sus contribuciones nacionalmente determinadas, pero un tribunal consideró que las metas del país son regresivas, ya que permiten contaminar aún más que los compromisos de 2015. Sí tendríamos que tener todos los países y nosotros también contribuciones mucho más ambiciosas. Efectivamente, sí las tendríamos que tener. No puede ser solamente el gobierno que se piense que va a hacer todas estas cosas, sino que lo tenemos que hacer desde todos los diferentes sectores, desde todas las distintas actividades, que las metas se acordaron de manera consensuada con los sectores claves. Pero distintas voces no han dejado de exigir al gobierno mexicano actuar con el nivel de urgencia que la crisis amerita. Que la política energética no es compatible con las metas de reducción de emisiones de México, ni internacionales ni nacionales. Mientras la ciencia nos dice que tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles para mantenernos por debajo del aumento de 1.5 grados centígrados, en nuestro país se construye la refinería más grande de México y la tercera más grande en América Latina, que nos mantendrá generando y quemando combustibles al menos por los próximos 20 años. A través del Acuerdo de París, las metas de reducción se diseñan con base en el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, y en su última actualización, lanzada a inicios de octubre, el Instituto de Ecología y Cambio Climático reconoció que en México el sector energía es el que más contribuye con el calentamiento, ya que genera el 64% de las emisiones, principalmente por el consumo de combustibles fósiles. Que no nos cae el 20 de, digamos, la emergencia o la situación crítica en la que estamos, ¿no? Si comparamos con el periodo preindustrial, México, su temperatura promedio de todo el país anual ha aumentado alrededor de 1.6 grados centígrados, cuando la del planeta ha aumentado alrededor de 1.1. Los ciclos de precipitaciones, la cantidad, la periodicidad que estas tienen se ha ido modificando. Entonces, pues estamos viendo que hay momentos en los que se presentan las sequías de forma muy importante porque no llegan las precipitaciones. Hay momentos en los que las precipitaciones son demasiado abundantes. Así que los efectos del cambio climático no se detienen en las zonas costeras. En mayo de este año, la NASA advirtió que México vivía una de las sequías más generalizadas e intensas en las últimas décadas. El 85% del país enfrentaba condiciones de sequía, dejando a las presas de todo México en niveles excepcionalmente bajos. El norte del país enfrentó severamente la crisis. Mientras que las presas del sistema Cutzamala, que abastecen a una cuarta parte de la población del Valle de México, llegaron al nivel más bajo de los últimos 25 años. Prácticamente el 100% de la cuenca lo tenemos con sequía fuerte y pues estamos esperando las lluvias que ya por suerte están empezando a presentarse más continuamente. El pronóstico que tenemos no es muy halagador, vamos a estar ligeramente por abajo de la media en el mes de junio. En septiembre, el estado de Hidalgo fue azotado por una serie de tormentas luego de enfrentar una sequía que se prolongó por meses. A mediados del año, Milenio visitó la presa La Requena en Tepeji del Río, donde los pescadores apenas lograban sobrevivir al estiaje. Bajó demasiado la presa, un 30, 40 estuvimos, pues dejó de salir pescado grande, se escondió y hemos batallado mucho. En tiempos de lluvias no nos ha llovido, hay partes del estado de Hidalgo que no llueve, por nosotros aquí no nos había llovido como unos 9 meses, hasta apenas ahorita empezó a llover, pero sí es por el cambio climático. Sí, ahorita ya va como algo recuperado, ya tenemos como un 48% de su capacidad. Esperemos que este año sí llegue a su 100% de su capacidad. En cuestión de 2 meses, a inicios de septiembre, el embalse superó el 110% de su llenado, por lo que junto con las aguas residuales del Valle de México, que se desalojan por el túnel emisor oriente en Atotonilco,
el río Tula se desbordó aguas abajo, dejando severas inundaciones en el valle de Tula que dejaron 16 fallecidos y al menos 70,000 damnificados. Las ciudades son particularmente sensibles al cambio climático. A nivel global, pues las ciudades albergan alrededor del más del 50% de la población y las ciudades a nivel global producen alrededor del 80% del Producto Interno Bruto. Pues lo que pase ahí pues es, digamos, una cosa que afecta. No se ve a simple vista, pero en la Ciudad de México el cambio climático exacerba las islas de calor, zonas con temperaturas más elevadas que el promedio. Las diferencias que hay de temperatura de la isla, del centro de la ciudad con los alrededores, normalmente es de 4 grados centígrados, aunque pueden pasar eventos meteorológicos en los cuales puede la diferencia ser hasta de 10 grados centígrados. Según este investigador, el punto más cálido de la ciudad está entre el circuito interior y la zona alrededor del Zócalo. Y es que las islas de calor se asocian a los procesos de urbanización, a cambiar el paisaje natural por extensas planchas de concreto, asfalto y construcciones, lo que sumado al cambio climático, intensifica el aumento de la temperatura en la capital e impacta directamente a los habitantes. Por la Ciudad de México se dice que en los últimos 100 años se ha calentado alrededor de 4 grados, que es un montón, De eso lo que se dice es que 1 grado ha sido por cambio climático global, más o menos, que esto es consistente, digamos, con lo que te contaba ahorita de que México en general se ha calentado como 1.6 grados durante los últimos 150 años. Y los otros 3 grados son por la isla de calor, es decir, por la urbanización. La atmósfera es una ladrona de agua y donde falta, la absorbe. Y a nosotros no la absorbe. Y entonces por eso nos da más sed. Entonces ese es un efecto. Pero también afecta cuando la temperatura llega a cierto límite, como bien dijo usted, el cuerpo empezamos a sentir estrés térmico. El estrés térmico reduce la eficiencia en el trabajo y nos vuelve más vulnerables a las enfermedades. Para el programa en investigación en cambio climático, impulsado por la UNAM, las islas de calor son un problema mayor. Estiman que Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey podrían perder más de $1,000 millones al año por cambio climático. Todo cambio climático durante este siglo, para México equivaldría a perder entre un PIB completito hoy hasta 5 veces el PIB de hoy. Ese es el tamaño, es el rango, digamos, de los posibles impactos del cambio climático. Además de las ciudades, nuestros bosques también están enfrentando los estragos del cambio climático con una mayor presencia de plagas. La Comisión Nacional Forestal reporta una superficie afectada de 37,000 hectáreas. Nosotros vemos el impacto, sí, con mayor número de registro de afectaciones, principalmente por insectos descorchadores y otros organismos que no encontrábamos en los ecosistemas. En el Parque Nacional Malinche, ahí se han registrado afectaciones de manera muy relevante asociadas a estos cambios en el clima. Ya hay que reconocerlo, es una realidad el efecto del cambio en el clima, en la temperatura. También están enfrentando esta problemática la región de la Mixteca oaxaqueña, la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y la región de la Jusco en la Ciudad de México, que fue previamente impactada por incendios forestales, también exacerbados por el cambio climático. La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, ubicada entre Michoacán y el Estado de México, registra 143 hectáreas afectadas por insectos descortezadores. La CONAFOR reporta que 9,500 árboles tendrán que ser talados, el máximo histórico de afectación en los últimos 14 años debido al estrés hídrico provocado por el cambio climático. Las monarcas dependen absolutamente de todo el tema que tiene que ver con el clima. También hemos observado
aparte de la presencia de plagas y enfermedades, la reproducción más anticipada de las monarcas. Hay que recordar que las monarcas bajan su metabolismo y se mantienen en una diapausa reproductiva justamente para evitar, para llegar a México. En un viaje espectacular, millones de mariposas monarca recorren más de 4.000 kilómetros para llegar a sus santuarios el mes de noviembre e hibernar hasta finales de febrero para después reproducirse. Pero el clima también está modificando sus hábitos y su ciclo biológico se está adelantando. Nosotros hemos observado ya en los últimos 5 años, más o menos, estamos observando en tiempo real cómo la naturaleza se está transformando frente a nuestros ojos. El año pasado, si recuerdas, tuvimos la llegada de las monarcas 2 semanas antes, grupos grandes, a diferencia que de este año, que bueno, pues llegaron más o menos en los tiempos que se habían estimado. Pero en otros años, en el 2016, etcétera, también tuvimos monarcas que llegaron muy tarde, 2 semanas después, como a mediados de noviembre. Si de esta manera el calentamiento global impacta a este enigmático ser de apenas medio gramo de peso, los efectos del cambio climático son ya devastadores para la población humana. La vulnerabilidad más grande de los países frente al cambio climático es la ignorancia y la falta de preparación frente a lo que viene. Los ciudadanos tienen que tomar en sus manos la política climática. A menudo se piensa que el cambio climático impacta a sitios sumamente alejados de nosotros. El deshielo de los glaciares en el Ártico es la imagen más presente del calentamiento global. Pero como han dicho los expertos, el cambio climático generado por la acción del hombre está en México desde hace varios años y ya provocó la extinción del glaciar de Ayoloco en la cumbre del volcán Iztaccíhuatl. La muerte de los glaciares es irrecuperable, hasta ahora. Eso quiere decir que el glaciar de Ayoloco ya se extinguió para siempre. Todas estas estrías que vemos aquí son precisamente el vestigio del hielo que se movía pendiente abajo. Los glaciares, esto es lo que hacen, tallan la roca y por eso sabemos que aquí la presión que ejercía ese gran espesor de hielo dejó este tipo de evidencias y pues lamentablemente todos los glaciares que teníamos en México han venido retrocediendo. Y un aspecto que es sumamente importante es reconocer que los glaciares han tenido un retroceso más acelerado a partir de la última parte del siglo XX. En abril pasado, la Universidad Nacional declaró la extinción del glaciar, cuya ausencia impacta en la disponibilidad de agua y regulación del clima. Acciones futuras. Aquí existió el glaciar Ayoloco y retrocedió hasta desaparecer en 2018. En las próximas décadas, los glaciares mexicanos desaparecerán irremediablemente. Esta placa es para dejar constancia que sabíamos lo que estaba sucediendo y lo que era necesario hacer. Solo ustedes sabrán si lo hicieron. El cambio climático es una realidad. Está aquí y ahora. Es nuestra responsabilidad actuar ya ante la emergencia climática que pone en riesgo a esta y las futuras generaciones.